MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, hoy pensaba que cuando se va el invierno parece que me sacaran 10 años de encima, así, ¡puf! Así que feliz con esta pre-primavera, casi primavera ya, ¿eh? Estamos a 18. Casi primavera. Estamos muy cerca de la primavera. En este momento me dice la computadora que hace 19 grados. ¡Qué hermosura! Nunca tendría que bajar de 19. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estamos acompañados por una poeta que vino por primera vez cuando casi estábamos comenzando con el programa. Sí, yo creo que ni existía internet en esa época. Oh, internet existía. Sí, en este momento no estamos por el Zoom y no en el estudio porque hacemos esto, le cuento también a la poeta, porque ella no está en Buenos Aires. Los poetas que viven cerca y que el programa sale presencial, pero lo hacemos por Zoom cuando el poeta es no puede trasladarse porque vive muy lejos, generalmente desde alguna provincia de Argentina. Muy rara vez hemos salido con poetas de otros países. ¿Alguna vez con una argentina que no estaba? Algunas veces. Hace poco, es verdad, salimos con una argentina que creo que estaba en Australia. Sí, me parece que en Nueva Zelanda estaba. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, exactamente. Y hoy no estamos tan lejos como Nueva Zelanda, estamos comunicados con nada más que con la provincia de Buenos Aires, pero sobre la costa, con Santa Teresita. Ahí al lado del mar, así que un poquito de brisa marina nos va a llegar. Bueno, con quien estuvo en la radio en la primera época en que estuvimos nosotros en la radio, que era la época de Esmeralda, la época Esmeralda. La época Esmeralda, así es, cuando la hace radio un montón de tiempo. Ya había internet, pero hace mucho tiempo. Bueno, te cuento quién es la poeta invitada. Bueno, la poeta se llama Ana Claudia Díaz, nació en Santa Teresita, donde hoy se encuentra, y escribió varios libros de poesía, como Limbo, Conspiración de perlas que transmigran, una cartografía de la insolación, El hemisferio del lado en que quedamos, que yo creo que con este libro se presentó en Moebius anteriormente. También Las plaquetas, Vuelto Vudú, la ecología de las poblaciones, Al antojo de las anémonas y Tapera. Con el apoyo de la beca Creación del Fondo Nacional de las Artes, compiló Yacer en el Tuyú y participó, entre otras, de las antologías Color Pastel, País Imaginario 1980, 1990, Antología Federal de Poesía de la Provincia de Buenos Aires y Una imagen para decirlo. Colaboró en revistas como Plebeya, Opsit, No Retornable, Transtierros y Hámster. Coordina talleres de escritura y clínica de obra. Hoy vamos a conversar sobre su libro Sincépalo, que había sido publicado anteriormente en España y actualmente por Hemisferio Derecho Ediciones en 2024. Este libro tiene una tapa de Josefina Wolf y la contratapa fue escrita por Romina Freschi. Mario Nosotti dice que la poética de
Ana Claudia Díaz es precisa y a la vez evanescente. El libro está dividido en 4 partes que se llaman Punto Lobo, ciertas vacilaciones sobre la velocidad, colmenas y sincépalo. Al respecto, dice Mario Nosotti: en las 4 secciones que componen el libro, hay desde poemas breves a otros en donde la escritura abre un caudal vertiginoso de materias, contactos y visiones, pasando por los casi haikus de ciertas vacilaciones sobre la velocidad, a las prosas levemente barrocas o barroco-marinas de Sincépalo. Y después cita a Romina Freschi, que dice que Ana Claudia escribe en el linaje de desviarse y ser constante. Bueno, bienvenida Ana Claudia Díaz a Moebius en la radio. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de volver. Un gusto para nosotros recibirte, Ana Claudia, y como siempre, nosotros al comenzar el programa le invitamos a la poeta, en este caso, a que lea y después comenzamos a charlar. Bueno. De Júpiter, de esa asfixia emerjo, de la ansiedad, del realce dorado, bautismo del canon sin fondo. Traigo un mundo entre mis manos, lo percibo, lo encuentro entre los árboles verdes y plateados, lo planto. Rodeada de hojas grandes como hachas en las huertas de una astucia prematura, con la sola intención de representar a las flores, tejer con ellas mundos de colores mundanos donde hallar el rumbo. Ahora nace, brota el camino, la tierra en serpentina se abre y me deja ser una mujer que mide el tiempo en plegarias, como siglos de papel que se escabullen. Ceremonia incandescente, brillante signo del sol que ha hecho del sombrío un vuelo manantial. Como una parábola en creciente y su temporada en el océano fugaz, el trueno estruendo de la ballesta y su flecha, noche en voz. Retorno frágil de la piel, del medio del diluvio surgen las lechuzas y el nácar sobre el pasto derramado, un frenesí, un jardín de sal, un diáfano para revocar la piedad nocturna o aislarse en un recoveco de inmensidad. No quise más realidad, si ya lo había visto volarse, mísero, como nadando. Yo en ese tiempo andaba así, con mi pollera de ficción inmensa palpando todas las veredas de botellas y perros, todo el ruido. Ahora sí, lo que recuerdo es la biblioteca arrugada en su bolsillo y el diálogo ácido que se cuela, así como se filtra a veces, un pedacito de cáscara de cebolla. Después lo otro queda en el aire, flotando, o se va con la avioneta de turno del verano. Y que se llama Punto Lobo. Río al entramar mi vértebra, un jardín enorme de sal, la verdad. Busco todas las bocas descarriladas, sus bordes para iluminar el vacío, su fuga, los lindes de un molusco amor, las curvas del mundo, el gesto que se estadía. Punto Lobo en la maleza, la memoria ahonda abismo. A destiempo es mi palabra descifrable. Borrando la ondulación puedo encontrar en el degradé la amenaza de tu nombre. Esa trémula trama intencional se pliega en la grieta donde discrepa, enmoheciendo como una ciénaga despierta, desharé el frenesí de su sonido, desoiré toda alucinación del sentido. Paraliza con sus hilos la razón el mar, solo hasta que brote su piel anaranjada, barba piélago del sol y nos alcanza. Muchas gracias por la lectura, Ana Claudia. Y bueno, para comenzar a charlar, una de las cosas que noté en tu poesía es la presencia de la naturaleza. Siempre en algún poema aparece algo de la naturaleza. Quería preguntarte un poquito por eso. Sí, me gusta un montón incluirla, o sea, es la naturaleza, a veces es el paisaje, ¿no? Que puede ser como el paisaje marino, y a veces no, a veces también es más vegetación de la que hay en los lugares que yo habito,
pero me parece interesante como construir imágenes desde ahí o metáforas. Sí, hasta el título del libro, Sincépalo, tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Contanos un poquito sobre este título, Sincépalo. Sincépalo. Es un título que a mí me encanta. Yo la primera vez que, bueno, en el 2009 hacía taller con Ron Freschi, y la primera vez que leí en público tenía como una selección de poemas para ese momento que los titulé Sincépalo. Y ahora me pareció que estaba bueno como retomar la primera vez que había titulado algo. Es un título muy particular porque es un sentido, el sincépalo sería como algo que no tiene cáliz, o sea, como por ejemplo la flor del tomate, ¿no? Y de alguna forma me parece interesante pensar también la poética desde ahí, como algo más incongruente. O sea, que se abre y se despliega también. Claro, y es muy significativo, ¿no? La tapa del libro, contame un poquito la tapa del libro en la edición argentina. Sí, la tapa es hermosa, es una ilustración que hizo Josefina Wolf, que la hizo especialmente para este libro, y ella puso ahí como una oca que también aparece como en uno de los poemas, y bueno, y fue como haciendo una especie de collage con distintas cosas que van apareciendo en los poemas, pero es muy hermosa, es un grabado. Claro, y yo relacionaba esa presencia de la naturaleza en tu poesía con esta tapa, ¿no? Sí, es muy significativa. De hecho, bueno, tiene acá como dos libélulas, una está en color, la otra no, tiene como muchas particularidades. Es una hermosa edición, tenés la edición española y la edición argentina. Sí. Las dos ediciones. Contame un poquito la historia de la edición española, cómo es que llegó a la edición en España. Bueno, es una historia linda. La edición española en pandemia 2020 había como una página en Facebook, creo que se llamaba Biblioteca Virtual, que estaba a cargo de Selva Di Pasquale. Y ahí en un momento se empezaron como a liberar PDFs para que, bueno, todos leyéramos, ¿no? Que estábamos encerrados y demás. Y yo subí 2 libros míos que ya no circulaban en papel. Y al otro día de subirlos me escribió el editor español que se llamaba Óscar Ayala, falleció el año pasado, para decirme que me había estado leyendo y bueno, que me invitaba a publicar en la editorial. Era como raro, como que yo no podía creer que fuese verdad, ¿no? Como que lo busqué la editorial, la edición española es esta, la editorial se llama Huerda y Fierro y la colección de poesía Rayo Azul, que la coordinaba él con otro poeta español también. Y bueno, igual fue un montón de tiempo de trabajo, estuvimos casi 3 años, desde que me escribieron el mail hasta que salió el libro, y bueno, y después como no llegó nunca a Argentina ese libro, bueno, hicimos esta edición por Hemisferio Derecho, que fue la idea de Diego Rosaque, que es el editor, para que también se consiguiera acá, ¿no? Y esta edición ya tiene la tapa y la contratapa de Ron. Bien, el libro tiene 4 partes, ¿no es cierto? Sí. Y las 4 partes tienen diferencias. En principio las diferencias son, hay una diferencia gráfica en la construcción del poema, ¿no? En la estructura en que vos vas armando los poemas, y eso es, le da identidad a cada una de las partes, ¿no? Sí. Sí, son 4 partes bien distintas desde la estructura, desde el ritmo, incluso desde el largo de los poemas. Podrían ser también 4 pequeños libros dentro de uno, pero como temáticamente no son tan distantes. Claro, van jugando y se va armando la estructura, ¿no? Sí. Bien. Es como que vas trabajando, vas experimentando con el lenguaje en cada uno de los puntos, ¿no? En cada una de las partes del libro. Sí. Sí. Me gustaría, si podés, explicarme un poquito cómo es que fuiste estructurando o trabajando cada una de las partes. Sí, inicialmente no es como de una manera consciente. Quizás cuando fue el momento de armar el libro hice la selección de poemas y ahí sí los agrupé por forma y por como el ritmo, ¿no? Entonces está la parte que se llama Ciertas vacilaciones sobre la velocidad, que son todos poemas muy cortitos, incluso algunos de 2 versos, con mucho aire.
Y después la última parte, que es la que le da título al libro, que es Sin sépalo, son prosas. No son demasiado extensas, pero son todas prosas con otro tipo de puntuación, más fragmentada, con otra cadencia. Después hay una parte que se llama Colmenas, que son 5 poemas largos. O sea, en realidad es un poema largo que tiene como 5 partes. Y la primera parte son más bien poemas sueltos, que los fui uniendo porque tenían como cierta similitud de cadencia, sobre todo. Algo así, pero lo fui armando cuando armé el libro, ¿no? Como decir, bueno, cuáles con cuáles, que sí, que no. Yo cuando leía veía que había como una historia en el libro, y se me ocurrió que la historia del libro era como al revés de cómo está estructurado. O sea que la última parte parecía que era como lo que habías escrito primero, y así sucesivamente. No sé no sé si capté esta idea o me pareció. Sí, puede ser, y creo que en algún momento en la última parte era la primera parte. O sea, es como que, bueno, para mí es importante ir generando climas, ¿no? Como decir, bueno, ¿con qué abro un libro? ¿Con qué lo cierro? Y creo que en algún momento, inicialmente la primera parte era la última parte era la primera parte, pero también las prosas son más antiguas que el resto del poema. O sea, es una escritura más vieja mía, que después ya no la pude retomar en esa forma tan prosaica, ¿no? O sea, sí el verso, sí cierta búsqueda con el lenguaje, pero no así como. Igual hay muchos poemas que eran en verso y que los convertí en prosa al hacer el libro también. Uh-huh. Y en algunos momentos, en algunos poemas, es como que se va estructurando como dejos de una historia. No sé si yo capté eso, o es cierto que hay como fragmentos que componen una pequeña historia. Si lo hay, no es consciente, pero puede ser, porque están todos escritos dentro de, no sé, unos 2 años, ¿no? O sea, puede ser que haya algo que estoy contando, pero no de forma consciente. Uh-huh. Si bien busqué, ¿no? Como que haya algún hilo a la hora de armar el libro, bueno, como más ajeno. Bien. ¿Por qué no nos lees algunos poemas más? Dale. Sonajeros de la intemperie. Golpea un brujo vendaval, nos atormenta, nos llena de barro. Invadida por la reversible furia que se consume en lo negro del encaje del vestido de una hormiga, salto. Y en la humedad bajo el sol, advierto en tus puntos cardinales otra galaxia. Ahora pensamos que somos como valles, cada uno con su propia quebrada, donde dejarse caer de a temporadas, o épocas donde derretir la luz, con sus cimas altas casi inalcanzables, desde donde mirar también, los costados guarnecidos y secos, tallados por el tiempo en sí, arcos gigantes en el alrededor, la montaña como un mar vertical embravecido como un espejo, la edad que se dibuja en semicírculos dorados. En aros de mar los años erosionan la textura de la piel de la tierra, las paredes del mundo, que nos envuelven hoy acá en tejidos similares. Y algunas de las prosas. Casi nada se parece a la necedad. Soy viento revolviendo tu nariz enredada en mi pelo. Fatigada, pienso que sé reconocer una escaramuza. El descontento que se esconde detrás del ruido, solo eso. Un aburrimiento extraordinario dispuesto a aferrarse al fondo del mar. Quinta feria. Un día, cualquier nombre, puede ser jueves, el penúltimo antes del carnaval, el vértigo, la garúa infinita, menuda a las 7 de la tarde, el silencio imperturbable, abismo, alarma. Resbala la hora deprisa como un dedo formando trocitos de ñoquis, pasa y sigue. Un intervalo, ripio o pueril, es relativo. La propagación de un receso, todo se muda, evoluciona. También la soga de colgar la ropa se puede alargar un poco cuando ya no hay más lugar. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Y si les parece, vamos al primer intermedio
con un poquito de música. ¿Y qué tenemos en el intermedio, Lidia? Ya te digo. El intermedio. Estuve esta semana en una lectura que hizo la poeta Valeria Pariso y le pedí que grabara para el programa de radio algún poeta elegido por ella, y ella eligió un libro, se llama Tierra Viva, va a leer de ahí un poema. El autor se llama José Luis Frasinetti, y bueno, fue reconocido este libro con el premio del concurso de poesía Néstor Perlonger. Así que entonces Valeria Pariso le da voz a la poesía de José Luis Frasinetti. Muy bien, vamos entonces a escuchar un poquito de jazz y bueno, estos poemas, y después seguimos charlando con Ana Claudia aquí en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Adelante, Carlos. Hola, mi nombre es Valeria Pariso y hoy elegí para compartirles un poema de José Luis Frasinetti de su libro Tierra Viva. Este libro obtuvo el primer premio del concurso de poesía Néstor Perlonger 2024. Más allá de aquello tan lejano que anda en vos, te vas con la luna nevando las zapachetas. Un zorro se camufla y aúlla el viento para el dolor del hambre. A la luz del rescoldo tejés y no oís, no, la silenciosa avalancha de la luna contra los chivos que duermen en el corral.
Muy bien, y seguimos en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires, charlando con Ana Claudia Díaz sobre su libro Sincépalo. Y bueno, Lidia estaba haciendo un comentario muy interesante que te sugiero que lo digas ahora al aire. Sí, estaba comentando acerca de la imaginería que está presente, muy presente en este libro y que es muy rica y está muy llena de cosas, hasta, bueno, tiene algo que ver con las palabras que también dice Nosotti al principio del libro. Espera que lo voy a buscar donde tengo a Nosotti, que seguramente lo escribí mal y por eso no lo encuentro. Nunca sé cuándo va, si doble S o doble T. Doble T. Doble T y una S. Que en un momento al referirse al poema, una parte que no leí, dice, habla de tu poesía y dice: la presencia del entorno late como una música que amalgama materia e imaginación. Espacios en donde desplegar la mirada, en donde producir acoples, incrustaciones del azar de la percepción, animal, mineral, táctil, visual. O sea, ese juego que yo no llamaría surrealista, pero y te ponía el ejemplo del poema que comienza, dice: Rulemán, cuando llueve la langosta entra en el humo de la tierra y se convierte en gitana. Ahí hay toda una mezcla de elementos, todos muy materiales, ¿sí? Que de pronto viven a su modo. Esas cosas de la, no sé llamarlo, de la imaginería poética, que son simplemente productos de la inspiración, de las lecturas, es tu forma de escribir, es un estilo que está apareciendo. ¿Me preguntás? No, claro, estoy indagando. Bueno, me interesa mucho rescatar palabras como sincépalo, palabras que quizás no son tan cotidianas. Me gusta Ni aparecen tanto en los poemas como Rulemán. Claro, me gusta leer mucho y sobre todo me gusta leer mucho neobarroco, ¿no? Haroldo de Campos, bueno, la leo mucho a Marosa di Giorgio. Y de ahí viene un imaginario que es como muy poderoso, palabras que tengo que ir a buscar incluso. Trabajo mucho con el diccionario de sinónimos. O sea, empiezo a hacer como un globo de palabras que después les voy, o sea, juego también a editar el texto, ¿no? Después eso te cobra vida y no lo podés manejar. Claro, tal cual. No sé si lo intentás. No, porque es como más inconsciente, o sea, digamos, hay un trabajo de corrección y un trabajo de edición. Posterior. Pero posterior, sí. Las palabras como que empiezan a dialogar, las combino y bueno, va apareciendo lo que quiero decir también a partir de eso. Claro, es como que cobra vida, ¿no? Sí, de hecho hay un libro... Cuando uno tiene suerte. En el 2015... que todos mis poemas son bajo el influjo oral de otros autores. O sea, cada poema es sobre el imaginario de otro autor. Y ahí es como más directo, ¿no? Como le tomo prestadas las palabras y hago como un cover, una cosa así. Claro. Por ejemplo, este otro, que está también, creo que página 54, la segunda estrofa dice: pero el maíz derramado en el camino, el naranjo encallado en mi visión, ¿qué es? En ese poema también yo de pronto digo: ay, ¿cómo se le quedan a uno ciertas cosas en la mente? De pronto hay una imagen que está encallada en tu visión. O sea, está lleno de ese tipo de perlitas de la experiencia, podríamos decir, ¿no? Cosas que le pasan a uno con el mundo circundante, que de pronto piensa, de pronto son rarísimas y que la poesía lo rescata, ¿no?
como en el otro poema que creo que se me encantaría que lo leyeras, Bueno, que creo que ¿cuál está es? en la página 58, una cosa así, que habla de los pueblos que uno va pasando cuando va por la ruta, que vos lo comparás con panales de luz, ¿no? Sí. Y Esa hay es una cosas imagen que a mí me ha perseguido siempre. O sea, siempre me obsesiona mucho lo de ir en la ruta en micro o en ómnibus y ver esos pueblitos así a montones y te van quedando. Es, es hermoso como rescatás la experiencia. Dice, eso en es un momento real, dice, ¿no? todas esas casas construyendo un horizonte instantáneo. Sí, o sea, esos justamente los dos que nombraste son como experiencias reales. El del maíz derramado era un Suenan viaje muy reales. que se habían como chocado, caído camiones que tenían el maíz, estaba todo poblado de maíz y no se me olvida. Y este otro es un viaje de 36 horas al norte que hicimos con mi hermana y era como que vas avisando, ¿no? Ahora estamos en Tucumán, pero estamos solo porque dice un cartel que estamos en Tucumán, pero no ingresás al lugar, estás físicamente, pero también transitoriamente. Y eso me parece como muy interesante, como ir de pueblo en pueblo, pero sin ingresar, solo lo vas viendo y vas pasando. Y un poco de esa idea sale ese poema, sí. ¿Lo tenés ahí, Ana Claudia? ¿Lo querés Sí, leer? lo leo. 59 creo que es o algo así. 59. Es un poema largo, voy a leer los dos primeros pedacitos. No, no, léelo entero, léelo Lo leo entero. entero. Bueno, Sí, por favor. dale. Desplazarse siguiendo una ruta, el trayecto de un rayo entre los acantilados, trasladarse en la identidad de la distancia, por ejemplo un micro hundiéndose en la noche, meciendo entre la velocidad y el viento el peso que llevamos de un lugar a otro, tratando de perderlo. En el camino que se hace, el tiempo muerto y vacío de un naufragio, el tiempo inmóvil en el interior, el falso tiempo real adentro del paisaje, declive en degradé, montaña, selva. Ahora estamos a 4000 metros sobre el nivel del mar. Nos arropamos en nuestros sacones tibios de lana, inclinamos los asientos y dejamos que el espacio se desestabilice, mirando el costado oscuro que a estas horas apenas se deja divisar. La idea de los pueblos al costado de la ruta, panales de luz donde uno pasa por algunos minutos y sin embargo puede decir que estuvo ahí. Todas esas casas construyendo un horizonte instantáneo que se desarma en lo que vendrá. Aquellos lugares que solo existen en sus nombres, como la idea vaga de algo, como reconocerse ahí, en fragmentos minuciosos del tiempo, como la nieve suspendida floreciendo en un árbol de algodón, o como cuando se van los veraneantes. Así nosotros entrando y saliendo del vecindario, intuyendo cómo se ve su cielo en una noche de invierno, creyendo firmemente que alguna vez volveremos, pero sabiendo que solo se regresa a aquellos lugares donde hay alguien que te espera con la casa cálida, la mesa puesta y la mesura suficiente para escuchar las anécdotas del viaje, que para ese entonces ya se convirtió en pasado, dejando atrás las huellas en esa tierra seca y el momento en que nos detuvimos a pensarlo. Lo cierto es que vos y yo pasamos la noche sumergida en la inocencia de quien sabe que cuando despierte estará en el mismo lugar, que se puede seguir durmiendo largo rato, porque en ese trance lo único que va a variar es la vista, y no es que fuera poco, pero no va a cambiar la sensación de adormecerse contra un respaldo mullido, hasta despertarnos a media mañana, con el sol incendiándonos el rostro y la inmensidad que ya a esta altura nos rodea en todos sus vértices para ambos lados. Bueno, y después sigue el poema que leí al principio, el de los valles, que es parte del mismo, pero que ya lo leí. Es parte de Colmenas, ¿verdad? Claro, es parte de Colmenas, que es un poema largo, que son, sí, 5 partes. Claro. Y que habla de eso, ¿no? De un viaje. Sí, es una manera de enterar la experiencia, de mostrar la experiencia. No te entendí si vos escribiste primero los poemas de Sincépalo y que como Gerardo decía son quizás que son anteriores a los otros poemas, son más antiguos.
Todos los poemas de Sincépalo son anteriores a todos mis libros, o sea, son poemas muy viejitos que los rescaté y que justamente al editor español le interesaba esa voz, que era la voz como de mi primer libro, y entonces, bueno, fui como a esos archivos, busqué lo que estaba ahí como inédito y los rescaté, pero son anteriores a todo lo que publiqué después. Y la parte que se titula Sincépalo es anterior a los mismos poemas de este libro. Sí, sí, pero más o menos ahí, o sea, es lo primero que escribo, pero a los meses aparecen después los otros, todo como... ¿Y supo explicarte por qué el español gustaba de estos poemas que son más antiguos o no te dijo? Te dijo simplemente... No, le gustaba como lo recargado, el ritmo, la puntuación, esa cosa como más compleja quizás del lenguaje, ¿no? Algo no tan cotidiano. O sea, le llamaba la atención eso. Sí, porque a mí me pasa lo mismo y no lo sabría explicar. Es como que hay en estos poemas, yo me creí todo lo contrario, creí que eran los últimos. No, bueno, están trabajados, lo empecé a trabajar en el 2020. O sea, tiene mi corrección de ahora, ¿no? Como mi edición de ahora, pero la voz es más viejita. Porque hay mucho de lo que hablábamos antes, de la cuestión de soltar el hilo, de dejar que se arme el Frankenstein. Sí, también como es una escritura más primaria para mí, quizás no tiene tanto de el autojuzgamiento, ¿no? O sea, no está ¿El auto qué? como el autojuzgarse, o sea, no tan coartada por mi propia mirada crítica, sino que es como más virgen, más inocente, o sea, exploraba. Pero hay una estructura compositiva que permanece después también en los otros textos, que tiene que ver con esto que decía Lidia, en donde por un lado está esa experiencia y por otro lado está lo rítmico, ¿no? Es como que hay como un dejarse llevar por un lado por esa experiencia que uno trae y por otro lado por cómo va la cadencia llevando al poema mismo a decir esa experiencia, ¿no? Sí, sí. O sea, tiene mucho trabajo de corrección en ese sentido, ¿no? Leerlo en voz alta y marcarlo, o ya sea, si hay algunos poemas en verso que fueron prosas, pero como ir marcándole el ritmo para que después también quien lea lo pueda seguir de la forma en la que yo me imagino, ¿no? Porque nunca está nuestra voz ahí acompañando, entonces tiene mucha puntuación también. Yo hubiese hecho directamente un libro con Sincépalo solo. Con todas las prosas. Sí. Mirá. Sí, por la digamos, primero tiene, por más que tiene tanto, no sé, tanta imaginería, también hay una búsqueda de sí. Sí, claro. Una navegación interior, pero al mismo tiempo hay una libertad en el lenguaje. Es como que de pronto salen repeticiones, sonidos, qué sé yo. Yo subrayé un montón de cosas. No sé, por ejemplo, trueque, trocar, trocarse, rueco, trocas, ahondar, andar en ondas, en olas. ¿Sí? Sí. Bueno, además hay como una cierta hilación de un poema al otro, ¿no? Sí. Yo nunca me doy cuenta si termina y sigue o si es una continuidad. Sí, le busco como que termine el poema y el otro empiece no tan alejado, ¿no? Como que se podría leer seguido. En este caso no estoy segura si es un solo poema o si son dos, porque uno tiene título, o sea que para mí es uno solo y yo entendí que eran dos. ¿Cuál es el poema? Creo que estoy en la página 71, que dice una serie de cosas y en la otra prosa dice, pero a mí, o sea que es difícil que empiece. Poemas, sí. Son dos, pero dos. es un poema que empieza con un pero. Sí, claro, como que viniera hablando de antes, ¿no?
Claro. Y uno que, o sea, si vos vas llevando, por ejemplo, un poema que está un poquito más atrás dice, oh, si pudiera ser un pez que aspira al silencio. Bueno, toda esa parte del barroco marino, que no sé si es una palabra inventada por nosotros, Por Mario. pero de pronto el pero te quita toda la ilusión, ¿no? No sé, ¿no querés leer el del pero? Dale, lo leo. Sí. Bueno, pero a mí me integra una manada de leopardos persas, de huracanadas calas cósmicas, un paradigma telúrico de rito. Todo el tiempo, lo no menos, néctar de perdiz en cada veta, y aún así habría quedado al descubierto de no ser por el pulpo afrodisíaco que atesta, por el sorbo bostezable de petróleo que se escurre en un paraje de poco fondo, ¿cómo decirlo? Casi casi a flor de agua, un misántropo de perlas. Sí, está escrito en prosa porque se te ocurrió, porque Sí, tiene mucha rima este también. Como perfectamente se puede dividir en... Sí. Pero cosas como el pulpo afrodisíaco, el sorbo bostezable del petróleo, un misántropo de perlas, es de una imaginación como que está completamente salvaje, digamos. Claro, ahora me doy cuenta, era un... Sí, si fueran solo prosas, supongo que también sería un poco denso el libro, o sea, como que también por eso las pongo al final, ¿no? Porque después de eso no sé qué más. O sea, no se podría volver algo con más aire, porque ya como se volvió. ¿Vos pensás que no? No, que tenés razón, pienso, sí. Como que digo, es como que si después de eso fuera los que son dos versos, perdería cierta gracia y también se puede volver pesado. No sé. Yo ya te dije que mi idea sería que hubiese hecho un libro solo con estas prosas, porque, y no sé, a veces perfectamente podrían escandirse, Podría ser. quizá. Así que sí, entiendo que haya quedado impactado el editor español. Y todo este mundo surge vos decís que en parte por tu lectura. Y bueno, y lo que, ¿sí? Sí, por las lecturas, esto de estar tiempo trabajando con el diccionario, que para mí está buenísimo. Aparte ahora no es que tenés que agarrarlo, podés usar el diccionario virtual, ¿no? Entonces vas saltando de una palabra a otra, de lo que significa. Y después saltan solas. Sí, claro. Me interesó mucho lo que dijiste con respecto a lo auditivo, o sea, porque se nota que hay un juego en donde vos vas dejándote llevar también por las palabras, ¿sí? Y esto de que cuando que los escuchás a los poemas, los lees en voz alta y los vas componiendo de alguna manera a partir de cómo suenan, ¿no? De cómo se va llevando el lenguaje, ahí haces una composición. Sí, para mí es muy importante la oralidad. Esto, corregirlos en voz alta, incluso grabarse, escucharse, ver dónde se rompe el ritmo y como volver a trabajarlo, ¿no? De una manera como muy amateur lo mío, pero, o sea, sí me interesa el sonido, o incluso algunos sonidos que se arman cuando las palabras se rozan, o sea, se pegan entre sí, se arma como otra palabra, o se puede entender de otra forma, el encabalgamiento. ¿Y algunas palabras las inventaste? Porque yo no Hay las... algunas palabras inventadas, sí. Pescueceo y merusa no existen, ¿verdad? Creo que no, creo que esas. Medusa Ni tampoco pesgar. Pesgar, no sé igual, sé que inventé Malea, es la que sé que está, Malea no la vi. sí, que es como el mal y la marea y Malea, pero hay algunas palabras inventadas, sí. Pobre si alguien quisiera traducir tu libro, si iba a haber un problema como para traducir a Lewis Carroll, más o menos. Sí, va a ser complejo. Pero bueno, se puede jugar.
Ese donde está Pescuecea, Merusa y Pesgar se llama, está en la página 82 y se llama Reluce el anzuelo dorado. Ya estamos metidos en el mar hasta acá. Sí, es todo ese imaginario. Sí, Yo por eso quería que después no sé qué imagen puse una imagen marina, sí, había buscado imágenes de corales porque me llevaba a todo ese mundo. Sí, sí, hermosa, como del fondo del mar. ¿Querés leerlo a Reluce el anzuelo dorado? Ya nos queda poco y hay muchos en esta parte que me encantan. Leo ese. Reluce Sí. el anzuelo dorado, ajeno al reflejo del sol. Merma el peligro, nada pelviana o bucea. Casi capturada, no flota aún en la cápsula gigante de agua. Pescuecea y sigue, merusa mezclada con tierra. ¿Cuál es la trampa? Pesgar, abrumar y picar. Huye y desaparece, veloz. Escamosa, plateada, espinosa, entallada. Su reverso de tiza, su respiración branquial. Se sustenta en el agua, quiere convertirse en mujer manatí. ¿Qué hace ahí la mujer manatí? Uno no se imagina cómo cayó. Creo que todo el poema es sobre ella, como con algunas descripciones ahí. Está así, muy bueno. Y después tenés otro que va en otra dirección. Sí, tenemos tiempo de leer. Porque aparecen uno que, bueno, suponemos que todos hablan del yo, ¿no? En esta parte. Pero hay me dejo tentar por las imágenes, sobre todo. Hay uno que habla del fuego, cosa que veníamos muy en el agua y de pronto apareció, se activó la ocurrencia, digamos. Está en la página 85, que ahí te fuiste para el lado del fuego. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ese y el que sigue. Bueno, dale. Se activa la ocurrencia, la luz del encendedor, fuego. Mero plasma en la atmósfera de la proliferación. El calor del agua, el ardor en las manos que aprietan, el raspar las palmas, el olor ahumado. Si un espejo resplandece es un ópalo de fuego, en la evolución visual, en su reacción anaranjada, en la ventanita del calefón. Fuego corrosivo, incandescente, como ronchas, como costras que hay que sanar. Una brasa furiosa de incendio interior desprendida. En la línea de fuego, un fósforo. Fue velocidad en tu controlada inhalación. ¿No ves la diminuta textura en las paredes? Es solo azufre, dominio, manifestación. Un arma que al moldarse se inflama. Y el otro, vestida de agua, intenta hallarse, al azar. También la vieron buscando en su imperio la forma de la lluvia para aprender cómo interrumpirla, obsesionada, y arrancar la inocencia del naranjo para rozarla contra las piedras rosáceas, o más difícil aún, contra las plumas pobladas de musgos verdes completamente apelmazados, hasta conseguir que el aire sea un destello fluorescente. Ahora siente variaciones de una luna, cambió la función y se pregunta, ¿en qué momento de la lluvia la humedad nace horizontal y le permite ver a la altura de los ojos? Como si fuera detrás de una gran lámina de vidrio, un grabado de espuma brota del mar, amargo. Una marea alternativa la invade en camisón, como tedio incurable de lo pálido. Es ella la que prefiere desbandarse para dar vueltas antes de quedar atrapada en la estampa de un suspiro ajeno y alcanzar sin manos el vapor. Es el último del libro. Del libro, ese es el último de todos. ¿Lo sentís lejano? Sí. No, para nada. De hecho es el que más, lo puse a propósito que como que fuese el último porque es el como, bueno, es ella y de alguna forma soy yo también, ¿no? No digo si sentís lejano esta parte de Sincépalo o no, o todavía no. No. Me encantaría volver a escribir de esta forma. No sé si me saldría, pero no lo siento lejano. Son poemas que también me acompañaron durante muchos años, porque por más que no estaban publicados, uno siempre vuelve, ¿no? Como al archivo, a releer. Claro, por eso como todavía lo sentís es que lo pudiste seguir trabajando. Sí.
No podría. No se aleja mucho ya. Cosas, ¿no? ¿Cómo? No podía agregarle al poema cosas, podía eliminar, pero ya no recuperaba esa voz como para escribir uno más así. ¿Era una voz de cuántos años? 25. Mira. Ya tengo 41. Es un montón. Sí, es otra persona casi. Pero la poesía se sigue sintiendo cerca. Sí, sí. ¿Este libro está siendo difundido en todos lados ahora? Sí. Que tiene su versión argentina. Bastante repercusión, sí. Salió a fines del año pasado. En realidad, salió la preventa a fines del año pasado y el libro salió de imprenta en enero. Así que todavía es súper nuevito. Claro. Los oyentes lo pueden conseguir en las librerías en general. Lo pueden conseguir en la página de la editorial, que es Hemisferio Derecho, que es una editorial de Bahía Blanca, y ahí también está todas las librerías donde está distribuido, que está distribuido en todo el país. Se consigue como bastante fácil. O por la página, ¿no? Claro. Bueno, Ya estamos al final del programa prácticamente, así que Ana Claudia, agradecerte la presencia, espero que la hayas pasado bien realmente, y la verdad que fue un gusto poder difundir tu poesía. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer que me hayan invitado y volvernos a encontrar. Muchas gracias. ¿Por qué no nos lees un poema, el último poema, el que vos quieras? Bueno. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Mi yo se vuelve rojo, efímero, rojísimo, y me incendia. Como pimienta enciende las lenguas. Solo él, como única arma defensiva, se manifiesta. Su voz brama, cruje, para empezar a mostrar lo que está oculto. Mi interior, su intimidad. Se expone, posee la extraordinaria fuerza del viento, se agita estrepitosamente. Revuelto revuelve la casa donde celebra el jolgorio, el bullicio interno. Mi pecho lo acepta y lo ostenta pleno. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Muchas gracias. Un placer estar con vos y bueno, uno se queda con todas esas imágenes del mar, con muchísimas ganas de estar ahí también. Buenísimo, gracias. Muy bien. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Gracias, Lidia. Gracias, Carlos. Chao. MQR, más que una radio.